Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Cumubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Cumubox de Camino al Cole. Mi nombre es Laura y bueno, ya sabéis que estos podcasts que son así un poquito más cortitos, que estoy yo sola con todo el proceso, son para reflexionar y en esta ocasión he decidido empezar el 2023 contándoos historias mías. Recordad que los dos podcasts anteriores, de las semanas anteriores, hablaba un poco sobre mi drama con el colegio en el que empecé a trabajar y esta es la continuación, segunda. Así que si no habéis ido a escuchar el primero, os recomiendo muchísimo ir y recordad que todo esto es gracias a Kumu, una plataforma en la que tenéis un montón de recursos para descargar que van creciendo día a día. En febrero tenemos algo muy grande que va a venir. También tenéis cursos de formación continuada de personas que llevan en el mundo de la educación muchísimos años, tanto yo como Cristian, como personas que realmente les encanta todo lo que estamos haciendo para intentar revolucionar un poquito las aulas. Y también recordad que tenéis el podcast en el que hago entrevistas a diferentes personas que me parecen interesantes y este año 2023 viene cargadito de entrevistas. Y si hay alguien en especial que os apetezca que vaya a entrevistar, por favor, decídmelo por correo, me podéis mandar un correo o por cualquiera de las redes sociales de Kumu. Pues bueno, vamos a empezar con el drama. Esto va a ser cortito y me voy a poner el temporizador otra vez porque hablo mucho cuando cuento todas estas historias. En el podcast anterior os hablaba un poco de la carencia que tuve yo en el tema de apoyo por parte del equipo directivo, que muchas veces sí que es cierto que necesitamos apoyo del equipo directivo, pero si encima los compañeros no ayudan, es lo que decíamos, que si veis que hay alguien nuevo en el centro, puede que sea alguien que lleve meses y años trabajando, pero llegar a un centro nuevo es muy complicado, aunque seas una persona con mucha experiencia, el empezar a construir esas relaciones con el alumnado no es sencillo, nos guste o no, no es sencillo, no es llego y va a funcionar siempre. Cierto es que vamos a tener muchas más herramientas que una persona que haya empezado a dar clases por primera vez en su vida ese mismo año, pero las herramientas, aunque las tengamos, también nos puede costar bastante. Entonces, la segunda historia que os voy a contar de este colegio en el que estuve durante un año muy largo, pero muy, muy largo, aparte de que había muchas peleas, había bastantes peleas de manera normal y continuada, pero peleas además muy agresivas, porque puede ser una cosa normal, pero una de las veces, me acuerdo que era viernes, cosa normal, a ver, entendedme, que se peleen no es normal, pero que puede haber lo típico de me han dicho no sé qué y se agarran un poco, pero aquí era violencia sin necesidad ninguna. Entonces, una de las primeras peleas que yo vi fue un viernes que estábamos saliendo ya estábamos, que nos íbamos a casa. Yo a mi grupo ya la había mandado a casa y salió una niña de otra clase a gritar fuego. Yo entendí fuego, yo no entendí fight, yo entendí fuego. Y yo, madre mía, que han prendido fuego. Tampoco me sorprendió, porque yo en el sitio en el que estaba tampoco me sorprendía que podían haber prendido fuego a lo que venía siendo a una papelera, a la clase entera. A mí no me sorprendía. Pero no, lo que estaba diciendo era pelea. Entonces llegué y me encontré a la profesora que estaba cubriendo esa clase, yo con 23, 24 años. Pues os imagináis, media mierda. Soy yo como para meterme en la pelea de dos adolescentes de 16 años que me sacan tres cabezas. Pero ahí fui yo, pues yo fui a parar una pelea muy, muy valiente, fui yo. Y nada, pues llegué a lo que viene siendo a la escena que tuvimos, de la escena del crimen de la pelea, y se estaban zurrando, pero zurrando a niveles que se estaban tirando sillas. Entonces a la profesora que estaba dentro de esa clase ya la habían dado con una silla y claro, el resto del grupo no sabía muy bien qué hacer porque algunos sí que estaban ahí un poco alentando, pero es que era tanta la agresividad que tenían estos dos chavales. A ver, me estoy riendo, pero porque es que me parecía surrealista. Ese sitio fue surrealista. Era tanta agresividad que se quedaron un poco así en shock, ¿no? Entonces yo pasé, me acuerdo de que como que la cabeza se te va. Yo pasé, me metí en medio, les separé a los dos y me llevé a uno. Pero es que el otro seguía. Es que yo tuve que cerrar la puerta y el otro nos seguía porque el otro era un poco más, el que empezó todo fue el otro. Y el que yo me llevé fue el que respondió. Además, los dos eran alumnos míos. Y nos metimos a una oficina y les senté y el otro chaval que se estaba pegando seguía persiguiéndonos. Entonces, claro, decías, madre de Dios,
¿qué está pasando? No me acuerdo ni de los nombres de los muchachos, pobrecitos míos, pero se metieron una somanta de palos curiosa. Y al que me llevé yo me acuerdo que me dijo, pero yo estoy en problemas. Digo, colega, sí. Además se arrancaron parte de la camisa, tenían... Bueno, lo que yo vi en ese centro, ya en el siguiente, si queréis más, me lo podéis dejar por comentarios. Pero lo que vi fue de decir, madre del Señor, ¿qué pasaba? Que no había unos límites, que no había unas consecuencias. Entonces, todas estas cosas pasan porque al final del día son adolescentes, están desarrollando la manera de comunicarse o la manera que están viviendo en casa o de que se solucionan cosas en su ambiente, puede que sea este. Que no os digo que esté bien, pero que también es una realidad que dentro del centro lo que tenemos que hacer es tener esas barreras, tener esas formas de trabajar para que estos conflictos no lleguen a pasar. Y sobre todo, si tenemos un enfado o tenemos alguna trifulca con algún compañero, que no lleguemos a las manos para expresar que no estás de acuerdo con algo. Y más con 16 años, que ya son... Yo nunca me he peleado en mi vida. Yo jamás, siendo en el colegio, jamás se me ocurría ir a alguien y pegarle un puñetazo. Entonces también yo creo que la gestión emocional y la manera en la que estamos trabajando en casa pasa. ¿Qué pasó? Que yo pegué por primera vez a alguien en mi vida cuando estuve en ese colegio. ¿Qué pasó? Yo tenía la tutoría. Voy a ver un poco de café porque es que la que viene es buena. Yo tenía una tutoría y esta tutoría era un segundo de la ESO, primero de la ESO, creo que era un año 8, primero de la ESO. Y no, yo no desarrollé ningún vínculo afectivo con esta tutoría. Yo me fui del colegio y me fui dando palmas. Que luego te sientes mal, pero dices, joder, es que me trataban como una mierda también. Pero bueno, que como lo decía en el podcast anterior, era un cúmulo de lo que viene siendo las clases, los profesores, era un cúmulo de todo. Y nada, pues esta tutoría era como tener una jaula de animales dentro de mi clase, porque era imposible que se sentasen, era horripilante. Y había uno que era especialmente más conflictivo que el resto. Y este niño llegó a clase y llegó con una botella de plástico vacía. Y empezó a pegar todo el mundo con la botella. En plan, ¡ah! Y le dije, siéntate, que tenemos que hacer cosas, dame la botella, no te doy la botella, no te doy la botella. Y llegó un momento que me empezó a dar a mí con la botella. Que es que estamos hablando de un niño de 14 años, o 13 años, dándote con una botella siendo tú la profesora. Pero no de broma, sino pegándome con la botella. Y ya llegó un momento que yo cogí la botella, ¿no? Pues yo ya cojo la botella y le digo, vete a sentarte. Y salí porque dije, no voy a tirar la botella en la papelera de mi clase, voy a tirarla en otra papelera, porque si la tiro en la papelera de mi clase, van a cogerla de la papelera. ¿Qué pasa? Que mi clase estaba con una esquina del colegio, era un colegio muy raro, estaba todo hecho de cristal, las paredes eran de cristal, entonces tú veías las clases y lo que estaba pasando constantemente. Era un colegio precioso, pero a nivel práctico y en el colegio, como estaba todo desarrollado, era imposible dar clases cuando veías la jungla desde la clase, dentro de la clase, fuera, bueno, era una locura. Entonces mi clase estaba como al final, mi clase no tenía las paredes de cristal, a mí no se me veía. ¿Y qué pasaba? Que mi clase era como tenía una salida de emergencia. Yo dentro de clase, en la pared, en una de las paredes había una puerta que era la salida de emergencia, que si la tocaban saltaba la alarma. Entonces, podéis imaginar también esa parte, ¿no? De estar en medio de clase y uno empujando la puerta de emergencia. Bueno, yo es que, de verdad, ese colegio quien lo montó no lo pensó. Entonces mi puerta era muy fuerte porque eran las típicas que se cierran de manera automática y costaba mucho abrirla y se cerraba muy rápidamente. Había que tener cuidado porque el peso de la puerta se iba y de manera automática se cerraba. ¿Qué pasa? Que yo salí y me dejé la puerta y la llevé conmigo. Entonces esa puerta ya la tenía yo sujetada por el manillar y ya pesaba. ¿Qué pasa? Que vino el niño detrás mía y me empezó a empujar y me empezó a llamar de todo. Y le dije, no, siéntate. Y yo no me di cuenta de que el niño seguía persiguiéndome para empujarme y para llamarme, pues, lo que empieza por P. Yo tuve muchos nombres ese día. Y claro, yo ya salía con el cabreo, no miré y fui a cerrar la puerta detrás. Y al ir a cerrar la puerta, este venía a empujarme y a pegarme, que ojo, que yo tenga que justificar que me están pegando por una botella de plástico, y le dio lo que viene siendo el canto en la cabeza. Claro, yo blanca, el niño blanco y todos blancos. ¿Qué pasa? Que yo en ese momento tenía que haber reaccionado de otra manera, pero como estaba tan quemada del centro, estaba tan amargada, estaba todo tan mal, le dije, no te has muerto, ¿no? Siéntate ahí, descansa un momento y ya te miro la cabeza. En vez de decirle, estás bien. Que claro, yo en ese momento me está pegando el niño, pues no se me ocurre que se ha muerto. No se me ocurre decirle, estás bien.
Claro, yo, novata, esto lo hice mal, fatal. Entonces me empezó a llamar de todo, que te voy a matar, que no sé qué. Y claro, ya, eso es cuando yo le dije, no te has muerto, siéntate, ahora miramos qué te ha pasado. ¿Qué pasa? Pues que esto se reportó. Yo pensaba que ya era el final de mi carrera, ¿vale? Esto para mí fue el final de mi carrera. Yo vi mi vida pasar. Yo llorando, yo lo pasé fatal. Claro, no tenía tampoco ni la confianza para decirle a nadie lo que había pasado porque tenía miedo. Yo en ese sitio era miedo. Con mis compañeros sí que se lo conté, pero con el equipo directivo era una cosa que era impensable, el hablar con alguien para decir lo que me había pasado. Entonces ya fui a la directora y a mí me regañaron. Después de contar todo lo que pasó, y además mi tutoría dijo que era mentira, que yo no le hice nada, que fue él, ¿vale? Y además ese niño a las 2 semanas se fue porque, bueno, había otros problemas aparte de eso, pero a mí me echaron la culpa de todo lo que había pasado. Entonces, claro, yo cometí un error porque tenía que haber preguntado qué tal estaba, porque al final es tu trabajo y al final, pues te tienes que preocupar por ellos, pero al mismo tiempo yo estaba tan harta de todo que es que no me salía el decir nada de ¿estás bien? No porque no me importase, porque a mí me importaba que todos los alumnos y alumnas estuvieran bien, es porque yo estaba tan vulnerable y a mí me habían agredido también que dije, es que yo no puedo estar así. Y ese fue el día que pensé que me quedé sin trabajo. Ese fue el día que dije, yo ya no vuelvo al sistema educativo en mi vida. Me quedo en ese momento en el tarro de los idiomas, me quedo a trabajar online, pero es que yo ya no, en este país me ponen una tarjeta roja y yo no vuelvo a trabajar. ¿Qué pasa? Que este centro también a nivel administrativo estaba muy mal. Entonces, a lo mejor en otros centros sí que se habría mirado todo de otra manera, pero en este centro, como hacían lo que les daba la gana, pues también a mí me benefició en ese aspecto. ¿Yo hice algo mal? Pues sí, hice mal en no preguntar si estaba bien. Pero claro, es que fue un cúmulo de cosas, de que a mí me estaban empujando, a mí me estaban insultando. Digo, por Dios, que soy una persona, que no me toques. Para empezar, yo a ti no te estoy tocando, yo te estoy llevando a la botella porque estás haciendo daño a otras personas. Y ese fue el día que casi, pues yo pensé que me quedaba sin trabajo. Y bueno, pues no me quedé sin trabajo, estuvo todo bien al final, no sufrí mucho, pero claro, son esas circunstancias que dices, ¿y yo para qué trabajo? ¿Yo para qué he venido aquí? En plan, si yo he venido a enseñar y a acompañar y a ser el apoyo, no a que abusen de mí físicamente, verbalmente, y es que llegaba un momento que decías, madre de Dios. Así que esa es mi historia. ¿Os ha gustado? Porque es una de las mejores historias que tengo, yo creo. Bueno, también tengo otra de una vez que un niño me chupó la cara. Tengo muchas. Yo he pasado por unas partes, no son niños, es que encima los míos no son niños, los míos son adolescentes, porque el que me chupó la cara tenía 16 años, que me cogí, bueno, es que otro día, si queréis, os cuento un poquito más, pero creo que está bien que os cuente historias y de cosas que han pasado, porque es muy importante también pensar que esto nos pasa a mucha gente, que no debería ser así para nada, y menos en unos centros de este estilo. Tendría que haber algún tipo de apoyo, porque yo sigo diciendo, yo entiendo que haya centros más complicados, pero ahí está el sistema para ayudar, ahí está una estructura dentro del centro educativo que pueda ayudarles con todo lo que pase, porque es muy difícil ser adolescente y es muy difícil ser niño o niña en muchas ocasiones, y más en los adolescentes que estás en esa época de tu vida que no te aguantas ni a ti mismo. Imagínate que te meten en una clase y tienes que hacer diferentes cosas. Entonces, bueno, esa es mi historia de cuando casi pierdo mi trabajo. Pegué literalmente le di un mamporro a uno con una puerta, sin querer, por supuesto, que esto no fue nada posta, pero que hay situaciones que te llegan al límite y estas situaciones nunca son agradables. He pensado, y lo llevo pensando mucho tiempo, pero es que nadie se anima a que por favor me mandéis vuestras historias terroríficas en clase y podemos leerlas y puedo hablarlas por aquí y dar un poco de opinión, pues las circunstancias que tenemos cada uno. Porque cada vez que hablo de cosas de este estilo, me llegan un montón de comentarios de Laura, yo estoy igual. Mandadme un correo a hola@eltarrodesidiomas.com y mandadme un correo, mandadme vuestras historias, las podemos ir comentando por aquí, en modo consultorio si queréis, pero creo que puede ser bastante interesante. Así que nada, pues esta es mi historia terrorífica en el día de hoy. Espero que os haya gustado. La semana que viene creo que podemos seguir hablando sobre historias, cosas que me han ido pasando y sobre todo la gestión emocional dentro del aula, como nosotros, como adultos, y que os acompaño en todo lo que os vaya pasando por vuestra etapa del trabajo, porque creo que hay veces que no nos damos cuenta de lo complicado que puede llegar a ser trabajar en algunos centros educativos y se valora muy poco la figura del docente y pues las típicas historias de
padres que agreden a docentes, en Estados Unidos todo el tema de las armas. Hay muchas cosas, que ser profe no es simplemente llego, hablo el libro del texto y os cuento una historia. Así que nada, corazones, recordad que en Kumu tenéis, si os apetece investigar un poquito más sobre emociones, hay varios cursos de Nerea, de Pedagoqué, que también tiene un podcast conmigo. Está de Cintia, de psicología, de psicóloga, que también tiene un curso muy interesante sobre la neuroemoción dentro del aula. Y además ella es psicóloga, pero es súper fan de los profes, que por cierto debería hacer un podcast con Cintia. Y también tenéis muchos recursos, ya sean de manera física o con ideas, que podéis descargar dentro de Kumu. Y recordad que tenéis que dejarme una calificación en Spotify si nos estáis escuchando por ahí, o en Apple Podcast, dependiendo por dónde estéis, porque os lo agradezco muchísimo y además me ayuda a mí, como a todo el mundo que viene aquí. Cuanto más se difundan las cosas, mejor. Y recordad que todo esto es gracias a Kumu, una plataforma en la que tenéis formación continuada real, con personas que viven dramas como los que vivo yo a día, y que también tenéis el Kumu Market si queréis empezar a vender vuestros recursos educativos. Tenéis webinarios gratuitos casi todos los meses que hacemos en directo con un montón de información, y que ahora mismo creo que hay 107 valoraciones en Spotify Podcast, así que espero que nos valoréis por ahí y por Apple Podcast, y que nos vemos el jueves con un podcast más y mejor, con una entrevista maravillosa. Vamos hablando. Un besito. Adiós. Gracias, Cristian.